En esta noche pues quiero hablarles de un tema muy importante. Hemos estado viendo temas muy buenos, muy importantes. Acordémonos que el título de esta semana de oración es Llénanos de ti. Y por supuesto queremos seguirnos llenándonos del Espíritu Santo. Y hoy les quiero hablar un tema que es una pregunta más que todo, que dice la pregunta: ¿cómo escuchar la voz del Espíritu? Así se llama la prédica, la enseñanza de hoy. Y es una pregunta tal vez que para muchos pues les puede parecer puntual, interesante, confusa, pero vamos a ir desglosándola bastante bien porque es un tema muy importante que vamos a hablar en esta noche. Está haciendo como calor, ¿verdad? Yo también lo siento. Esperemos que sea el calor del Espíritu Santo que esté en cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Bueno, quiero empezar leyendo Juan 16, 13, 15. Juan 16, 13, 15. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Este versículo, primero que todo, nos dice que el Espíritu es ese medio de comunicación entre Dios, entre Jesús y nosotros también. Y nos dice algo muy importante: el Espíritu dirá toda la verdad. Y por supuesto dice que el Espíritu hablará. El Espíritu dice, el Espíritu se comunica con nosotros también. Y cuando nosotros venimos pues aquí a este mundo, cuando nacemos, ahí algo estábamos hablando de eso el sábado, pues somos seres muchas veces inútiles, ¿verdad? Imagínese que usted pasa pues 9 meses en su panza, lo tienen que estar cuidando esos 9 meses. Después de que nace, pues tienen que estarlo cuidando unos 30 años más. Y ya por fin pues ahí más o menos se vale solo, ¿verdad? No, pero realmente un ser humano cuando nace pues es difícil. Si usted deja un bebé de unos meses ahí solo, pues le va a pasar seguramente un accidente. Si usted deja a un niño de unos años ahí solo, quién sabe en qué lado se va a subir y quién sabe qué le va a pasar. Con esto a lo que voy es que siempre cuando nacemos pues ocupamos a alguien que nos guíe, ¿verdad? Alguien que vele por nosotros. Y también cuando crecemos es así. Un ejemplo que puedo poner es cuando se convierten por primera vez en padres, ¿verdad? Nadie le da un instructivo a uno de cómo ser un papá. Y a veces los hijos somos muy duros con los papás. Pero yo había leído algo que decía que, por ejemplo, tu padre apenas está aprendiendo a ser papá. Es la primera vez que es papá. Y realmente todo es así en la vida. Es un aprendizaje. No nacemos pues listos, aprendidos, sabiendo absolutamente todo. Y por eso necesitamos de esa guía y eso que nos guíe, eso que nos pues logre encaminar y enseñar sobre lo que tenemos que hacer. Y por supuesto, no sé si se han hecho la pregunta de qué es lo que quiere Dios para mi vida. ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta? ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? Pues cuando descubrimos qué es lo que realmente quiere Dios para nosotros, vamos a tener esa paz, alegría y propósito que necesitamos. Pero para lograr eso, para lograr descubrir qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, necesitamos del Espíritu Santo. Entonces, ¿pueden repetir? ¿Necesitamos del Espíritu Santo? Muy bien. Porque si no, todo es como... Vamos a necesitar del Espíritu Santo porque si no, todo es como si estuviéramos armando, por ejemplo, un armario o un escritorio y sin instrucciones muchas veces. Así le pasa muchas veces a una prima mía que siempre me llama cuando compra algo, un escritorio nuevo, un armario nuevo, pues me llama para armarlo, ¿verdad? Para construirlo.
Porque cuando yo llego y ella lo está armando solo, tiene una pata como por aquí, y la tabla toda doblada y un enredo total. Entonces necesitamos de esa voz del Espíritu Santo para que sea nuestra guía, para que sea nuestro maestro, para que sea nuestro instructivo. Así, porque nosotros no sabemos hacer las cosas solos. Y podemos tener esas dificultades en nuestra vida, podemos tener esos problemas, esas carencias, esas cosas que nos hacen falta, o por el contrario, nos pueden sobrar muchas cosas. Podemos tener todo a nivel del mundo, lo que nos gusta, lo que es un éxito, por ejemplo, ¿verdad? Familia, casa, comida, dinero. Pero que aún teniendo eso, si vamos en contra de lo que el Espíritu nos dice y lo que quiere para nuestras vidas, pues nos vamos a sentir completamente vacíos. Nunca nos vamos a sentir llenos ni completos si no tenemos y no seguimos lo que el Espíritu nos está diciendo para nuestras vidas. Por eso, la semana de oración, ¿cómo es que se llama? Llénanos de ti. Ok. Entonces, con esto lo que voy es que nunca vamos a experimentar la paz en nuestro corazón si no estamos haciendo lo que el Espíritu nos dice y para lo que nosotros fuimos creados. Si vamos en contra de lo que somos, para el propósito que fuimos creados, si vamos en contra de lo que el Espíritu dice para nuestras vidas, nunca nos vamos a sentir tranquilos, nunca nos vamos a sentir realmente completos. Y por eso es tan importante escuchar la voz del Espíritu. Quiero que sepan que por eso es tan importante escuchar la voz del Espíritu. Pero como podemos hacer cosas para escuchar y acercarnos a la voz del Espíritu, también podemos hacer cosas que nos alejen y que nos hagan de oídos sordos hacia esa voz del Espíritu. Y por eso, antes de hablarles de qué cosas podemos hacer para acercarnos a escuchar esa voz del Espíritu, quiero hablarles de las cosas que nos pueden alejar también de esa voz que tanto necesitamos y es tan importante para nosotros del Espíritu Santo para guiar nuestras vidas. La primera es el ignorar. Yo no sé cuántas veces han desobedecido ustedes a sus mamás o a sus papás. De niños, si se acuerdan de algo que les haya dicho, por ejemplo, que les haya dicho, no se suba a ese lugar porque se va a caer. ¿Y qué pasaba? Pues nos caíamos, ¿verdad? Llévese la sombrilla, algo chiquitito, porque va a llover. Uno no se la llevaba y llegaba ahí todo mojado, ¿verdad? Todo bañado. Lo mismo a veces pasa con el Espíritu. Que a veces el Espíritu nos dice y sabemos qué cosas son buenas, qué cosas nos benefician. Nos dice algo muy exacto y específico que tenemos que hacer, pero ¿qué hacemos? Lo ignoramos, lo desechamos. Preferimos estar en nuestros propios deseos, en lo que a nosotros nos parezca bien y no tomamos en cuenta la voz del Espíritu ni la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y otras veces ese ignorar no llega solamente sabiendo que algo es bueno o algo es malo, sino que llega porque no estamos escuchando de manera correcta o hay mucho ruido en nuestra cabeza que no nos permite escuchar la voz del Espíritu adecuadamente. Y con ruido no lo quiero decir como que hay mucho sonido, sino que a veces vivimos una vida donde nos llenamos de tantas cosas en nuestra cabeza, vivimos con tanto estrés, con tantas preocupaciones, con tantas situaciones difíciles, que no le damos oportunidad a que el Espíritu pueda hablarnos porque estamos taponeados completamente por esa forma de vivir, pues estamos ignorando la voz del Espíritu. Eso es como cuando, no sé si han estado en un aeropuerto, en una clínica y llaman por los altavoces, que a veces como que ni se escucha, que dicen como así muchas veces pienso yo que escuchamos la voz del Espíritu Santo cuando tenemos ese ruido en la cabeza y uno como que habrá dicho que el que estaba diciendo algo de que se va a llegar a la estación Gran Central y el otro que el pañal que no sé qué, lo confunden completamente, ¿verdad? Eso pasa mucho.
Y esas son dos formas en las que podemos ignorar la voz del Espíritu. Entonces, sabiendo que la estamos ignorando por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Que estamos haciendo algo mal, pero aún así somos tercos y lo hacemos. Y también, pues, por ese ruido que no nos permite diferenciar adecuadamente la voz del Espíritu Santo. El otro punto es el temor. El temor es una emoción que tenemos que a veces nos ayuda a frenar ante las situaciones de peligro, pero también a veces no nos permite avanzar ante las situaciones en las que tenemos que seguir adelante. Muchas veces nos frena. Y ese temor se experimenta cuando Dios te dice algo y tienes muy claro eso que tienes que hacer para Dios, pero por ejemplo es difícil, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere cambios. Entonces ya ahí es cuando uno dice, suave un poquito, ahí ya como que no me está gustando mucho, mejor no le hago caso, Dios, mejor me quedo tranquilo, porque realmente a veces Dios nos pide cosas que son complicadas, que son difíciles, que cambian nuestra forma de vivir, que cambian nuestras costumbres, y a veces nos da miedo esos cambios como seres humanos, ¿verdad? Es algo normal y natural. Pero tenemos que saber que tenemos que poner la voz del Espíritu encima de nuestros miedos, porque el Espíritu es más grande que los miedos y los temores. Entonces tenemos que ponerlo encima de esos miedos y temores que nos pueda provocar esos cambios, esos sacrificios que Dios nos está pidiendo. Quiero leerles Éxodo 4, 1, 19. Pero Moisés le respondió a Dios: no me creerán ni harán lo que les diga. Al contrario, me dirán: el Señor no se te ha aparecido. Antes de que Moisés saliera de Madián, el Señor le dijo: no tengas miedo de regresar a Egipto, porque los que querían matarte ya han muerto. Aquí vemos como también Moisés, pues uno de los grandes profetas y hombres utilizados por Dios, pues también tuvo miedo en alguna situación, ¿verdad? Y como Dios le dice: no tengas miedo, siga adelante, yo te voy a cubrir, escucha mi voz. Y yo no sé cuántos hombres de la Biblia hubieran hecho lo que lograron, hubieran hecho cosas increíbles para Dios como lo hicieron, si hubieran tenido más miedo y no hubieran seguido la voz del Espíritu de Dios como tal. Porque vemos en muchas historias de la Biblia que el miedo estaba presente, pero ponían por encima la voz del Espíritu y aún con miedo seguían actuando y confiaban en el actuar de Dios para su obra. Y sinceramente, pues yo creo que es algo que todos hemos sentido. Yo he tenido miedo de cosas que Dios pues me ha dicho, para cosas que Dios me ha hecho cambiar, me ha hecho quitar, y da miedo, da temor, porque requiere esfuerzo. Pero lo mejor que podemos hacer, así como estos hombres, es creerle a Dios y al Espíritu Santo de que los temores, hagamos que los temores no nos detengan ante la voz del Espíritu Santo, que el temor no sea ese freno que te deje estático ante la voz del Espíritu Santo que te está pidiendo avanzar y hacer algo para su obra. El número 3 es el pecado. Y por supuesto, tenemos que saber que el pecado es lo contrario a lo que quiere el Espíritu Santo para nuestras vidas. El pecado nos aleja de Dios y también nos impide escuchar la voz del Espíritu Santo. Corrompe esa relación entre el Espíritu Santo, nosotros y Dios. Yo me lo imagino así como esa interferencia que existe cuando uno está llamando a alguien más y como que se corta la llamada, y así el pecado corta esa relación que Dios quiere tener con nosotros. Es como esa barrera, es como un bloqueo, ¿verdad? Es como cuando lo bloquean ahí de WhatsApp a usted. Completamente se termina esa conexión como tal. El pecado provoca eso en nuestras vidas. Y por supuesto, cada vez que pecamos, nos distanciamos de Dios, de su voluntad, y no nos permite escuchar bien lo que Dios quiere para nosotros, porque es necesario tener un corazón limpio, un corazón libre de pecado, puro y agradable, para que Dios
pueda hablar con nosotros a través del Espíritu Santo. Yo me lo imagino también así como cuando uno va en un viaje y se le taponean los oídos. ¿Les ha pasado? Cuando uno va muchas veces en el carro o en un bus, se le taponean los oídos y se escucha todo muy raro, ¿verdad? Como todo el mundo metido como en una caja así, uno valorando cuando escuchaba bien. Pero ya llega un momento que uno como que bosteza y se les destapan los oídos y ya vuelve a escuchar todo bien. Yo imagino que el pecado es así, ¿verdad? Que nos taponea los oídos, corta esa señal, pero cuando nos limpiamos y tenemos ese corazón puro nuevamente, pues podemos escuchar la voz del Espíritu nuevamente de manera clara. Bueno, esas son 3 cosas que nos pueden alejar de la voz del Espíritu en nuestras vidas. Y ahora quiero hablarles de las cosas que nos pueden más bien acercar a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y básicamente lo quiero resumir en que para escuchar la voz del Espíritu Santo necesitamos algo muy importante, que es la comunión. Necesitamos comunión. Y la comunión es un vínculo de propósito y devoción. Eso es lo que significa comunión, vínculo de propósito y devoción. Tenemos que saber que Dios es alguien muy comunicativo. A Él le gusta hablar, a Él le gusta expresarse. Y Dios constantemente está hablando con nosotros, Dios constantemente se está expresando con nosotros, pero ¿qué pasa? Que nosotros no le estamos poniendo suficiente atención o no le estamos sabiendo escuchar de manera adecuada porque no estamos teniendo la comunión correcta, que ahorita vamos a ver cuáles son esas comuniones que tenemos que tener. Tenemos que estar conscientes de que el Espíritu Santo está en nosotros y pues nos quiere hablar. Pero también tenemos que nutrirlo de manera adecuada, ¿verdad? No podemos, a veces pensamos, queremos que el Espíritu Santo pues nos hable, pero ¿de qué estamos llenos, verdad? Es como muchas veces querer nadar en una piscina sin agua. Entonces, si queremos que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas, tenemos que nutrirnos del Espíritu Santo como tal. Y por eso necesitamos la comunión para escuchar la voz del Espíritu. Número 1 de la comunión que ocupamos, comunión con las Escrituras. Muchas veces clamamos eso, ¿verdad? Dios, habla a mi corazón. Dios, dime qué hacer. Pero tenemos que empezar por la comunión con las Escrituras, o sea, con la Biblia. Nunca vamos a tener la oportunidad de hablar con el Espíritu Santo si no tenemos una comunión adecuada con las Escrituras como tal. Porque el Espíritu, como leímos al inicio, pues habla la verdad. Y adivinen dónde está la verdad de Dios. Pues en la Biblia, en la Escritura como tal. Y por eso tiene que ser nuestro punto de partida para que el Espíritu hable a nuestras vidas como tal. Si no leemos la Biblia, si no tenemos una comunión, una devoción con la Biblia como dijimos, pues nunca el Espíritu va a hablar en nuestras vidas. Nehemías 8:5-8. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: Amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en la tierra adoraron al Señor. Entonces los levitas instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. En este versículo el contexto es que estaban en la reconstrucción de las murallas de Israel, ¿verdad? Y había muchas personas de muchas religiones y muchos pueblos distintos ayudando para esto. Entonces Esdras se pone a leer la Biblia y todas las personas empiezan a adorar a Dios, a entender de la palabra de Dios.
y vemos como en una situación tan importante como que ellos están reconstruyendo las murallas, no, estas personas, o Esdras hizo que estas personas no dependieran de sus propias fuerzas, ¿verdad? Era un trabajo físico, pero ¿qué hizo? Empezó a depender también de la parte espiritual del Espíritu Santo al empezar a leer la palabra de Dios en este momento. Entonces hizo que las otras personas no solamente dependieran de ellos mismos, de sus propias habilidades, de quienes eran, sino que hizo que dependieran completamente del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Y una de las formas más efectivas que tenemos para escuchar al Espíritu Santo es enfocarnos en la palabra de Dios. Entonces, así como hicieron ellos, tenemos que estar centrados en la palabra de Dios, y así es como el Espíritu Santo también te va a hablar a través de la palabra de Dios. A través de su palabra, Dios dirige nuestros pensamientos, y cuando surgen desafíos nos va a ayudar a saber qué hacer. Hay muchas situaciones que se leen en la Biblia, yo leo en la Biblia de cómo actuaba Jesús, y a veces las comparo con cosas que uno vive actualmente, y realmente ahí es cuando uno dice, el actuar de Jesús era muy sabio, era muy correcto, y eso que Jesús hacía en ese momento lo puedo imitar ahora en la situación que yo estoy viviendo y que yo estoy actuando. Por eso muchas personas dicen que la Biblia es un libro antiguo con cosas viejas, cosas de antes, y nada que ver, ¿verdad? La Biblia se aplica actualmente a nuestras vidas, a las situaciones que vivimos día con día, y lo podemos ver reflejado simplemente leyendo su palabra y cómo Dios nos habla a través de ella, y podemos aplicar esas cosas para las situaciones que vivimos todos los días. Tenemos que enfocarnos entonces en la palabra, pasar tiempo en ella, no solamente leerlo casualmente ahí cuando tengamos tiempo, sino tener esa comunión, como dijimos, ser devotos ante la palabra de Dios, y vamos a saber que esa palabra de Dios, esa Biblia, esa Escritura, es un tesoro invaluable que Dios nos ha dado. Así que tenemos que saber que el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra de Dios. Y pues yo he leído varios libros muy interesantes, libros, ¿verdad?, de psicología, de autoayuda, escritos por personas muy preparadas y que realmente a veces a uno le abren muchas visiones de muchas cosas, y uno dice, wow, qué interesante esto. Pero ningún libro realmente se compara a la sabiduría y a la importancia de cómo Dios nos habla a través de su palabra. Y eso es porque la Biblia está impregnada de la esencia de Dios y de la esencia del Espíritu Santo como tal. Entonces ningún libro se va a comparar nunca a lo que habla Dios a través de su palabra, ni ningún libro te va a enseñar más que la Biblia para tu vida. La número 2 es comunión con otros creyentes. Yo he escuchado a varias personas decir como, no, es que yo me congrego en mi casa solo, ¿verdad? Porque ahí yo tengo mi relación con Dios y yo no necesito ir a la iglesia ni ir a compartir con nadie, porque yo me congrego en mi casa solo. Pero la palabra de Dios dice, donde 2 o más se reúnen, ahí estaré yo, ¿verdad? Y por eso necesitamos también de otros creyentes. Es muy importante otros creyentes para crecer espiritualmente y también para que la voz del Espíritu hable a nuestras vidas. Entonces, vuélvase al que tenga al lado y dígale, necesito de usted. Eso, así me gusta. Ocupamos de otras personas también. Porque es importante que nos rodeemos de la fe. Un ejemplo que les puedo poner es en la historia de Daniel, que Daniel vivía en mucha presión en el reino de Babilonia, porque era una religión, unas costumbres completamente opuestas a lo que él creía en Dios. Y realmente esas costumbres, esa forma de vivir de él, lo pudieron haber hecho que lo mataran muchas veces de manera simple, de manera fácil, o que él sucumbiera ante esa presión, ante esas costumbres, y cambiara su forma de ser completamente. Pero Daniel siguió firme, siguió adelante
ante todas esas presiones, esas situaciones que vivía. Y también lo hacía gracias a la ayuda no solamente del Espíritu como tal, que tenía una buena relación con Dios, con Él, sino que también tenía amigos y personas cercanas de fe que lo ayudaban a seguir firme y a creer en el Espíritu Santo y en la voz de Dios para su vida. Eran esos amigos que eran Ananías, Misael y Azarías. Y ellos se pudieron estar ayudando mutuamente, y mutuamente a través del Espíritu lograron ser radicales para Dios, ¿verdad? Lograron apartarse de lo que el reino de Babilonia les quería imponer, gracias a que muchas veces estaban unidos y tenían esa fortaleza junta de poder apoyarse físicamente, ¿verdad? También es muy importante siempre tener a alguien físicamente en el que puedas escuchar la voz del Espíritu y pueda hacerte crecer espiritualmente y apoyarte en las situaciones que vivas. Y muchas veces pues a mí me ha pasado que platico con personas acerca de alguna situación que vivo en el ministerio, alguna situación de Dios que Dios me ha estado hablando y que es un poco confusa para mí, y con solamente a veces 2 o 3 palabras que esa persona me dice, pues ya se me aclara todo, ¿verdad? Entonces es muy bueno tener esas personas en las que podamos apoyarnos de manera espiritual, porque Dios usa el Espíritu, porque el Espíritu Santo usa a esas personas para compartir un mensaje especial para cada uno de nosotros. Por eso son tan importantes aquí en la iglesia nuestros pastores, nuestros amigos, nuestros familiares, guiados por el Espíritu Santo. Y esa es la importancia de vivir en comunión también como iglesia, de vivir en comunión como creyentes, que muchas veces no le tomamos esa importancia. Pensamos que venir a la iglesia es venir, sentarnos e irnos. A la oración, en los jóvenes le pusimos la vieja confiable. La vieja confiable es eso que usted siempre va a ocupar, va a necesitar y lo necesita tener disponible, ¿verdad? Por eso le pusimos así. Y la oración es hablar, ¿verdad? Conversar con Dios y el Espíritu Santo. Quiero leerles Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. No sé cuántos de ustedes, pues cuando oran, sacan su lista, ¿verdad? Ahí de peticiones, pero cuántos de ustedes piden por llenarse más del Espíritu. O dicen, Dios, enséñame más de ti, lléname más de ti. Y cuando estamos en oración, como dijimos, es una conversación entre Dios y yo. Pero no sé si ustedes han hablado con una persona que no los deja hablar o que habla mucho. Algunos dicen, yo soy ese, ¿verdad? Ese que no deja hablar. Pues a veces es complicado hablar con una persona que no deja hablar, que no se puede platicar. Y a veces cuando oramos, pues hacemos también eso mismo con Dios, ¿verdad? No lo dejamos hablar, no lo dejamos expresarse, solamente le decimos, hola Señor, quiero esto y esto y esto y esto y esto, y dame, y aquí, y ya, y adiós y chao. Y realmente cuando estamos en oración, necesitamos que Dios también tenga ese espacio para poder hablarnos, para poder expresarse a través de la oración, porque la oración es algo mutuo, ¿verdad? Es un canal de 2 vías, no solamente es de una, no solamente soy yo hablando, sino es también Dios hablando a mi vida a través del Espíritu Santo. Y muchas veces pues he orado por algo en lo que por mucho tiempo me ha parecido confuso, o por mucho tiempo he querido obtener una respuesta, y les puedo decir que realmente en oración Dios me ha dado esas respuestas y ha aclarado esas confusiones que muchas veces he tenido, y sé que lo puede hacer con ustedes también, ¿verdad? Cuando le damos la oportunidad a Dios en oración de que se exprese, de que responda, Dios es claro y específico al hablar en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y esa es la comunión que necesitamos para escuchar la voz del Espíritu como tal, ¿verdad? Esa comunión en Escritura, esa comunión
con otros creyentes y esa comunión en oración. Y así, pues nos vamos a acercar más a que Dios hable en nuestras vidas, a que el Espíritu Santo esté hablando con nosotros. Y una pregunta que nunca me había hecho, y Kalanis pues habló de eso el lunes, es ¿cómo es la voz del Espíritu Santo? Porque esa voz pues puede ser muy diferente o muy específica para cada uno de nosotros. Alanis, por ejemplo, decía que la voz que ella escucha, la escucha con su propia voz, ¿verdad? Con su propio tono de voz. Yo, por ejemplo, les puedo decir que yo no escucho como un tono, sino simplemente sé que es Dios hablándome a mí y se diferencia de mi propia voz interna. Por eso lo diferencio, ¿verdad? Porque sé que no tiene nada que ver con mi voz, con mis loqueras, sino que es Dios hablando de manera distinta y no tiene como un tono. No le puedo describir cómo es la voz por esa razón, porque no tiene como un tono exacto. Y esa voz pues nos puede hablar no solamente mediante palabras exactas, sino también mediante imágenes, pensamientos, ¿verdad? Susurros. Y esa es la voz que se diferencia de nuestra propia voz. A mí muchas veces me ha pasado que me llega una idea muy buena para el ministerio, para la iglesia, para alguna prédica, y yo digo, es que realmente esto yo ni lo pensé. Eso realmente ni salió de mí. Ese es el Espíritu hablándote a ti, poniéndote esa idea, ese pensamiento, esa imagen que viene de Él. Y tenemos que saber que cuando más escuchemos esa voz de Dios, más esa voz del Espíritu, más vamos a poder diferenciar y discernir la voz que viene de ese Espíritu. Y pues algo que les puedo decir es que no siempre yo escucho la voz del Espíritu Santo de manera perfecta o de manera clara. A veces hay diferencias, hay situaciones en las que no lo puedo escuchar del todo bien o no lo escucho del todo, porque la voz del Espíritu nos habla de cosas muy específicas y de cosas muy importantes. Yo no puedo decir que la voz del Espíritu me dice que mañana tengo que desayunar huevo, ¿verdad? O qué ropa ponerme, sino que me habla de cosas más importantes. Entonces es una voz que habla de manera específica e importante. Y gracias a que he podido escuchar esa voz, he podido sentir esa presencia espiritual y estar en la intimidad del Espíritu Santo como tal, he podido aprender a diferenciar qué es lo que viene del Espíritu y qué no es también lo que viene del Espíritu. Porque también muchas veces me ha tocado estar en presencia de situaciones que dicen que son espirituales, pero realmente ahí no se siente el Espíritu para nada, y lo puedo diferenciar por esa misma razón, porque lo reconozco y sé cuándo el Espíritu está ahí. Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no me perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este versículo nos habla de que las ovejas saben cuál es la voz del pastor. Entonces, como hijos de Dios, cuando tenemos esa conexión con el Espíritu, podemos reconocer cuál es la voz del Espíritu, lo escuchamos claramente. Por ejemplo, yo he escuchado al pastor que le hace un silbido ahí a Laila, a la perrita que tienen los pastores, y de una vez se viene hacia donde está el pastor, porque ya reconoce la voz como tal. Entonces, cuando nos acercamos y reconocemos cuál es el Espíritu Santo, vamos a reconocer esa voz de manera fácil e inmediata, no se nos va a confundir. Y algo que les quiero decir y dar de testimonio es que las veces que he seguido y he hecho caso a la voz del Espíritu Santo, se los puedo decir que he sentido paz, tranquilidad y el respaldo de Dios. Porque en ninguno de los casos que he seguido la voz del Espíritu, aunque dé miedo, aunque uno lo quiera ignorar, pues realmente en ninguno de los casos me he arrepentido de seguir la voz del Espíritu Santo. Entonces, cuando seguimos al Espíritu Santo tiene esa característica, que es una decisión que tomamos, que podemos tener miedo, podemos querer decir que no, pero cuando damos la decisión,
realmente sentimos esa paz, esa tranquilidad de que el Espíritu está haciendo lo correcto con nosotros y nosotros estamos haciendo lo correcto con el Espíritu como tal. Y sería muy diferente nuestras vidas si pudiéramos saber exactamente cómo actuar, exactamente qué decisiones pues tomar en toda situación, pero eso es algo que nos tiene que motivar, ¿verdad? A veces sí queremos saber exactamente qué decisiones tomar, no equivocarnos en absolutamente nada, pero de ahí, lamentablemente vamos a fallar, vamos a equivocarnos en algunas situaciones, pero tenemos que tomar esa motivación y ese mover de saber de que el Espíritu está ahí para ayudarnos, el Espíritu está ahí hablándonos. Entonces tenemos que tomar esa responsabilidad de comunión, despertar ese interés, de estar al tanto de lo que el Espíritu nos está diciendo para todas las situaciones de nuestra vida. Y tenemos que empezar a afinar ese oído hacia la voz del Espíritu Santo que habla en nuestras vidas. Entonces, el Espíritu es como ese instructivo, ¿verdad? Esa voz del Espíritu es como ese instructivo. Tenemos que buscarlo y valorarlo en todo momento. Y sepa que el Espíritu está bien dispuesto a hablarte, pero necesitamos vivir en comunión con las Escrituras, con los creyentes y con la oración, para tener esa voz y comunión con el Espíritu bien afinada para saber qué es lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Esta es la manera en la que podemos escuchar la voz del Espíritu Santo.